Mi nombre es Ramón Quesada Gómez. La familia mía tenía una buena posición económica. Mi abuela tenía un hotel bueno, el mejor de Placeta, y mi papá tenía una tienda de víveres finos muy buena también. Es decir, que yo no tenía problemas económicos, no tenía. Fui viendo los resultados del golpe de Estado. A medida que fui creciendo, yo tenía 12 años cuando el golpe de Estado. Entonces ese golpe de Estado lo dieron para que no hubiera más robo. Pero en los gobiernos auténticos yo sé que se robó. Pero entonces después robaron más, mataban y daban golpes. En el gobierno auténtico, por ejemplo, había en los dos. Un guardia te daba un planazo por gusto y le quitaban el traje. Y en el gobierno Batista lo ascendían. Y eso me fue haciendo hasta que en el año 57 marché, con 17 años. Bueno, yo me junté, que por suerte, porque ya yo lo conocía porque era vecino mío, con el comandante Rolando Cubera. Nosotros nos alzamos a rumbo, porque el teniente de allí me amenazó, el teniente del ejército, un día que me cogieron preso, y me dijo que yo tenía los familiares míos eran muy respetados, muy queridos ahí en el pueblo, ¿verdad? Pero dice, cuando venga el CIN de Santa Clara, ese no va a creer nada de eso, te matan y te tiran en una cuneta. Y entonces yo hablé con el amigo mío y le dije, oye, tenemos que irnos que nos van a matar. Y al otro día dice, hoy no podemos, pero mañana sí. Y cogimos rumbo por ahí para allá, nos fuimos para Fomento, de ahí para Winnie Miranda y después por ahí para allá caminando, a ver cómo era, sin ningún tipo de contacto ni nada. Cada uno con un cuchillo, nada más, lo pusieron los cuchilleros de Placeta. Tropecé con un profesor de la universidad que tenía una finca ahí en un lugar que se llama Pico Blanco. Y ese hombre me conectó a mí, porque él estaba en eso también. Me quedé en casa de un campesino que se llamaba Carlos Duque, hermano del comandante Vélez Duque, que después murió en la prisión, yo creo que murió al poco tiempo de haber salido, Carlos Duque. Y ahí ya de ahí, al otro día salí con un práctico, salimos, éramos tres, con un práctico y antes de cayera la tarde nos juntamos con la tropa que venía de Banao, venía comandada por Rolando Cubera, el comandante. Sí, cuando yo estaba confinando en el llano, yo yo pertenecía al 26 de julio. Pero ya existiendo esa amistad hasta de familia, y ahí ya fui del directorio hasta que pudimos tumbar al gobierno aquel. Comandante del ejército rebelde. Yo no ocupé puesto ninguno no porque estuviera en contra en ese momento, por supuesto. Pero como mi familia estaba bien y yo podía dedicarme a cualquier negocio de mi familia, y ya la tarea, a mi entender equivocadamente, yo creía que estaba terminada, me fui para mi pueblo a ver en cuál de los negocios me metía a emprender. Bueno, mi papá me apoyaba en todo a mí porque era como si fuera un amigo bueno mío. Pero él era un comerciante que en sí no era político. No, eso ya cayó en el gobierno de comunista cayó preso porque mataron a un alzado allí que se llamaba Norberto Conesa y lo mezclaron con ese caso. Y ahí fue donde cayó preso. No, porque uno fue observando el camino que iba llevando el gobierno dirigido por Fidel Castro, que contrario a lo que él había firmado, los pactos que él había firmado y todo, iba haciendo todo lo contrario. Y entonces a lo largo que fue avanzando el 59, ya yo me fui convenciendo que ese lo que era un traidor a todo lo que había dicho. Todo eso era mentira. Bueno, porque ya uno con el tiempo iba cogiendo experiencia y conocimiento, ¿no? Y entonces todo lo que ese personaje afirmó que iba a hacer, que iba a dar la elección a los 18 meses, de 18 a 24 meses, yo tengo hasta los documentos de eso guardados, todo eso fue mentira. Y que la revolución era verde como la palma y era un melón verde por fuera y roja por dentro. Y entonces uno se fue dando cuenta de eso y fui agrupando compañeros de lucha y organizamos y fuimos recolectando armas de compañeros que no estaban decididos, no por cobardes, sino porque, como el amigo mío, que no creían que iba a triunfar aquello, pero me dieron armas a mí. Y el movimiento 30 de noviembre también cooperó mucho con nosotros, lo que pudieron.
Nosotros nos juntamos en una finca de un señor que poder andar por ahí murió aquí. Y ahí nos juntamos el día, no me acuerdo si fue el mismo 30 de diciembre. Y ahí nos juntamos del mismo Guaracabulla y de ahí salimos rumbo a la Cambrai. A pie, ya con las armas en la mano. Éramos 15 en total. César Páez y yo éramos los jefes. Y entonces 13 hombres más que se alzaron con nosotros. Bueno, y cuando llegamos allá al Cambrai, nosotros íbamos con la intención de encontrarnos con Osvaldo, para llegar y ponernos a las órdenes de él, porque él era el jefe allí, y ver lo que podíamos hacer en ese aspecto de la lucha. Hasta que nos encontramos con él, pero ya la situación era bastante crítica. Y salimos, y a los 2 o 3 días de estar junto con él, hubo un combate y mataron varios de nosotros, cogieron varios prisioneros. Después seguimos entrando, ya eso entrando en otro cerco, porque era cerco tras cerco. Y el día 18 de enero fue cuando mataron a ese amigo mío, Luis Bacallao Mujica, que le decían Michi, cerca de Limones Canteros. No, había que inventar porque ellos, lo único que tenían que la mayoría de los casos no caminaban de noche, entonces uno podía moverse de noche y de día a riesgo. Hubo un momento que nosotros nos metíamos por la noche en una casa ahí a cocinar. Por la madrugada nos íbamos con una escoba, el último que iba de esa de Palma, borrando el rastro, y ya cuando venían los militares por la mañana no se sabía que hubo nadie ahí. En ocasiones sí, en ocasiones no, en otras ocasiones no. Nosotros pasamos, después que estuvimos casi un mes en el cerco ese, donde murió ese amigo mío y murieron otros más, por contactos ahí de campesinos que nos ayudaban, pasamos cerca de un lugar que se llama Manacar de la Línea, porque hay otro Manacar que se llama de Piedra, este es el que está en la línea, que viene de Meyer. Y por abajo de una alcantarilla, los milicianos estaban arriba, podemos cruzar Osvaldo, César Páez, Roberto Moreno, y había otro más, no me acuerdo, éramos 4. De lo que había quedado remanente de toda la gente que llevamos para allá. Porque el nombre que le cabía a ellos nos lo pusieron a nosotros. nos prestaron el nombre. O nos obligaron, porque ellos tenían la prensa en la mano, y ellos nos decían bandidos a nosotros. Y ellos eran los que eran bandidos. Se ajustició gente por delitos de chivatería y esa cosa, que eso se hacía cuando la otra lucha también. Menos acá, porque puedo decir con absoluta franqueza que el jefe que yo tenía, que era Rolando Cubela, nunca fue un sanguinario ni nada de eso, en la lucha contra Batista. Y entonces, pero hubo que fusilar a alguna gente también, por delitos, sobre todo violaciones de campesinas allí. Eso sí, hubo varios casos, y hubo un asunto de chivatería muy declarado, muy descubierto. Allí hubo un caso que no fue de chivatería propiamente, sino que como habían varias organizaciones y demás, habían gente que se ponían eran bandidos, esos sí eran bandidos, porque se ponían a asaltar gente y a hacer exigencia de dinero, y esa gente había que eliminarlo, porque si no caíamos todos como que éramos unos asaltadores y ¿cómo se llama? Y chantajistas pidiendo dinero a los campesinos. Yo no conocía a Eloy, que pasa descanse, a Cubela era el jefe mío. De allá la lucha contra Castro, Osvaldo, que éramos amigos, Osvaldo y yo. Allí estaba un capitán que le decía Santo Espíritu, Hernández Medina, y el hermano más chiquito estaba allí también, que después se juntó con nosotros. Yo conocí a Carretero, Tomás San Gil, toda esa gente. Yo a Agapito Rivera lo conocí en la prisión porque él estaba por el norte, alzado por la costa norte de la villa y parte de Matanza. Hubieron alzamientos en Pinal del Río, hasta en La Habana. En el llano hubo alzamientos también que mataron una pila de patriotas allí, otros lo fusilaron, en Matanza hubo también. Las villas, en Camagüey hubo algunos alzamientos también, y hasta en la Sierra Maestra. En esa lucha contra el régimen comunista era muy duro,
porque estaban arriba de nosotros constantemente, era mucha cantidad de milicianos y no había descanso. Había veces que estábamos comiendo en un lugar, teníamos que salir echando y la desventaja numérica era muy grande en contra de nosotros. Desgraciadamente, muchos cubanos en esa ocasión y anteriores también, en mi opinión, eran arribistas. Y gente que no habían hecho nada, porque déjame decirte, en la lucha contra la dictadura anterior, no pasamos de 2.000 a 2.200 combatientes con las armas en la mano, en toda Cuba, en todos los frentes que había juntos. Porque esa caravana que llevó Fidel para La Habana, la mayoría de los que iban montados y vestidos de libre en casquito, que se fueron uniendo por el camino. Es decir, no era tanta cantidad de gente, pero después unos confundidos y otros por envidiosos y otros por lo que fuera, se montaron en el carro. Bueno, eso fue el mes el año 58, casi completo. Es un gran compañero de nosotros, fue un guajirito allí, Roberto Moreno, fue el que inventó el plan. Como el tren venía cargado de caña de Melle, que está abajo, y todo eso una loma interminable hasta Manacal por ahí, el tren ahí venía bastante despacio. Y entonces él inventó, que a ver si estábamos de acuerdo, y tratamos de coger el tren. Y lo cogimos. Pero ahí César Páez, que era un individuo más bien habanero, no tosco así como nosotros, que lo más que yo le recomendé fue que no se fuera a agarrar de una caña, porque tú sabes que los carros de caña tienen un raíl con la parte donde rueda el tren por fuera, pero cuando tú metes la mano allá y aprisionas, ya si aprieta bien no te suelta. Pero él se aguantó de una caña y se cayó y nosotros ni lo vimos, la verdad. Lo cogieron prisionero en Fomento porque al otro día él cogió el tren, aparte de lo débiles que ya estábamos. Pero bueno, se arrestó y cogió el tren y se tiró, pero de allí no conocía nada. Y una mujer de allí lo echó para adelante y lo cogieron, César Páez. Se alzó con sus grados y todo el uniforme militar. Y cuando llegamos a Fomento vimos que éramos tres nada más. Tratamos de meternos en distintas casas y había problemas. La primera casa que llegamos, el hombre lo habían soltado de la prisión por la tarde. Y era un hombre muy valiente. Pero nos dijo, si ustedes se quedan aquí, los van a matar a ustedes y a mí también. Así que no. Y fuimos para otra casa y así brincando, hasta que un día nos sorprendieron por la madrugada en una casa de tabaco y ahí se formó el tiroteo y ahí fue donde mataron a Roberto Moreno. Y nos pudimos escapar, éramos tres ya en esa ocasión, lo mataron a él y nos pudimos escapar Jesús Hernández Medina y yo, el hermano del otro Hernández Medina que estaba alzado también. Yo me alcé con ropa de caqui, yo siempre he usado sombrero de Texas. El sombrero que parece de paño. Yo tenía una pistola y tenía en esa época un M1. El acoso era constante, ahí había que pelear bastante. El acoso era constante. Yo tenía una novia en Placeta que la visitaba antes de casarme. Yo tenía esa novia ya antes de casarme. Y entonces era gente como de que estaban conspirando en contra del gobierno también. Ella iba allá a verme a la loma también. Y mi mamá iba también. Subía como un civil más. Y entonces acordábamos un lugar y ahí nos encontramos. Le dieron la orden a las tropas de coger las casas. Y en cada casa había milicianos. Pero es de admirar la forma en que los guajiros, muchos guajiros que nos ayudaban, se fugaban por la madrugada cuando estábamos ordeñando vacas, nos llevaban leche y nos llevaban cosas. Y uno que nos escondió a nosotros también, toda la noche en el pleno cerco. Él estaba frente a la línea donde estaba el cerco y ahí íbamos nosotros toda la noche, escondidos como era la casa de él. El único que sabía era ese señor que se llamaba Mongo Reyes, no sé si estaba vivo. Yo lo vi aquí cuando llegó y se me perdió de vista después. Ese era el que nos ayudaba ahí. Osvaldo era un hombre puede ser que estuviera cerca de los 40 años cuando veía. Tomás era jovencito, más o menos de la edad que tenía yo cuando... Sí, 20 así más o menos. No llegaba a 25 años, seguro, cuando yo lo conocí. Pues nosotros evadimos varios cercos allí, de una forma o de otra. De acuerdo, uno lo estudiaba de día viéndolo físicamente, uno lo veía. Y entonces uno así decidía qué es lo que iba a hacer
¿qué es lo que iba a hacer uno? La inmensa mayoría era porque estaban convencidos que aquello no servía. Porque sí, porque hay una versión de unos rusos que hicieron como una cuadrilla, vamos a decir, de hombres, iban y violaban Guajira y acababan de todo. Pero yo sí sé de primera mano que ellos llegaban a la casa y por tal de no ir al monte que estaba ahí mismo y cortar unos palos para cocinar, la leña era, por ejemplo, coger el tablero, desarmarlo y quemarlo, y eso es lo que hacían ellos. Y dejaban las casas peladas por tal de no cortar un gajo de una mata. Allá había un caso que estaba muy llamativo. Había un guajarito que era, semi-analfabeto, y se fue con el embullo para allá para las minas de frío, con aquello de los camelitos y las cosas aquellas, pero él se dio cuenta con todo lo que era, que tenía muy poca preparación, y al fin él empezó a ayudarnos, y uno de los comandantes de allí que nos perseguía a nosotros, que lo cogió preso, le dijo: ven acá, muchacho, si tú eres la familia tuya y tú son pobres, vamos a decir pobres de solemnidad, como decían, ¿por qué es que tú estás en contra de nosotros? Y tú sabes lo que le dijo el guajerito analfabeto aquel a ese jefe, le dice: porque yo quiero dejar de ser pobre y con ustedes nunca voy a poder dejar de ser pobre. Eso, aquel guajerito casi analfabeto le contestó eso al comandante. Estrategia, utilizábamos los conocimientos de nosotros, porque muchos de los jefes que habíamos ahí éramos gente que habían participado en otra lucha y ya teníamos experiencia de estar alzados, aunque esta era una experiencia única. Pero ya esos conocimientos nos sirvieron de mucho y los aplicamos ahí. Cuando yo me alcé, estábamos completamente a la defensiva, completamente, porque nos tenían, vamos a decir, ahogados por todas partes. Cuando ese día que mataron a Roberto, ese fue un caso muy doloroso para mí, porque él era un gran hombre, y con el agravante que él fue el que inventó la fuga y fue el que mataron. Entonces, ese día para que tú veas la otra parte, cuando nos pudimos ir de ahí, Jesús Hernández Medina y yo salimos vivos de ahí, del tiroteo ese, y entonces nosotros fuimos los que caímos en una emboscada. Y entonces los milicianos que no hubieran podido matar, dicen: compañero, patria o muerte. Fíjate, y a mí se me ocurrió decirle: venceremos. Esa era fíjate, tú quieres una estupidez más grande que esa, hacer esa contraseña. Y ahí abrieron camino y nos fuimos. Cuando ya nos tiraron, ya nosotros estábamos a 2 cuadras de ahí ya, cuando se dieron cuenta. Sí, pero no, cuando eso no, eran gente al bulto ahí, a llevar para allá. Ahí pasamos por el río y yo le dije al compañero mío: tómate el río este completo, que vamos a estar por el día sin tomar agua. Y yo le dije: aquí no podemos movernos, vamos a esperar que pase, porque andaban las tropas con fotografías mías, para que me buscaran como quiera que fuera. Y entonces yo le dije: entonces da la casualidad que estábamos al lado de una posta de milicianos. Entonces dice el compañero mío, que no es porque tuviera miedo, él era muy valiente, dice: pero estamos aquí mismo. Digo: aquí es donde mejor estamos. Lo que tenemos que es retirarnos cierta distancia para dentro del cañaveral, no vaya a ser que tosemos o hacemos algún ruido involuntario y nos vayan a descubrir. Pero aquí no va a venir ninguna tropa, porque están ellos ahí, y ellos van a decir quién va a estar ahí. Y ahí escapamos, y después, a los 2 o 3 días, nos fuimos de ahí y dimos con gente buena que nos ayudó, y así llegamos a La Habana. Bueno, yo no sé si tú has oído nombrar a un ingeniero muy famoso que había en Cuba, se llamaba Jaime Canavés. El hijo ya está aquí, yo no sé si habrá muerto, ya es viejo ya, no de mi edad, pero es un hombre ya de 60, 70 años, calculo. Llegamos a esa casa, él estaba conspirando con el MRP, y entonces ahí el compañero que iba conmigo lo mandaron por un lugar y a mí para otro. Y el MRP, Movimiento Revolucionario del Pueblo. Ese fue el movimiento que más, con el caso mío y unos cuantos alzados más, tuvo que ver en La Habana. Bueno,
Cuando ya estábamos, ya en eso yo estaba solo. Yo estaba en una casa en Nueva Edad, ahí se efectuó el bombardeo de Colombia, estando yo y los aviones pasaban por arriba. Entonces el dueño de la casa, que era que no podía encontrarlo aquí, algún día a lo mejor te hablo a ver si me ayudas a encontrarlo, de alguna forma. No sé si vivirá. Entonces, el hombre tiene que mandarse a correr porque lo andaban buscando. Entonces yo me quedé solo en la casa. ¿Viste? Y entonces tocaban en la puerta, pero no se atrevieron nunca a romper la puerta. Y un mayordomo que ellos tenían ahí, que era un hombre de confianza de la familia esa que tenía dinero, yo le dije, me hace falta que hagas una pila de basura, pero blandita, cartones, ramas finitas y eso, porque yo estaba en un tercero o cuarto piso, y yo dije, aquí me zumbo yo por ahí por abajo, pero si me tiro contra la tierra, ahí me quedo ya con las dos piernas partidas, ¿eh? Porque esa caída no hay pierna que la aguante. Y me hizo una tonga de basura ahí para yo tirarme, pero no hizo falta. No hizo falta. Entonces de ahí me fueron a buscar, estuve en 2 o 3 lugares más, y la última casa que estuvimos, que estuve yo solo, ahí pude hacer contacto con el contacto que yo tenía. Y, y la Embajada de Venezuela mandó al carro a buscarme ahí. Toda la vida se lo agradeceré. El carro con la banderita de la embajada, por la embajada. Eso fue ya en el mes de mayo del 61. Y entonces estuve unos meses ahí en la embajada y el 16 de diciembre salí con otro grupo para Caracas, Venezuela, por Maiquetía. Aunque perdimos, diciendo el orden militar, teníamos la razón porque solamente ver la ruina que está en nuestro país hoy en día, ya eso nos da la razón por completo. Y los que murieron por una causa justa. La niña estuvo alzada con nosotros, con Juancito Martínez. Ella siempre andaba junto con Juancito, conmigo. Yo era el segundo de Juancito. Valiente a grado sumo. Se fajaba a tiro limpio, adelante de mí. Ella era de buen carácter. No era pesada. Ni nada. Yo fui a verla a ella aquí. Y ya después que yo la fui a ver, ella fue a mi casa, iba cada rato a mi casa, yo iba a verla a ella también. Ya después ella se desquició. Bueno, sí, como no. Ella se alzó y pasó las mil vicisitudes. Desde que uno se levanta a amanecer, desde que amanece uno tiene que estar vigilante. Unas veces había que sacar las viandas por uno mismo, coger el bile, comer viandas. Habían plátanos silvestres, comer plátano, lo que fuera. Un puerco cogido de eso, matarlo y cocinarlo y comerse y así. Bueno, yo te voy a decir una cosa que es mi opinión y yo lo he sentido. Eso que te dice que fulano no conoce el miedo, no, todos tenemos miedo. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad y el deseo, ¿no?, de dominar ese miedo. Uno no se puede dejar dominar por el miedo, pero todos sentimos miedo porque es la muerte la que tenemos enfrente ahí, y entonces hay que dominarlo. Hubo una época pequeña que tuvimos hamaca y eso, pero casi siempre era en el suelo. La mochila para lo que uno pudiera tener ahí guardado, no, alguna prenda de ropa, algo de comer si aparecía, así. Y también lo había, porque servían de práctico y después volvían para casa. Y eran hombres muy valiosos, que nos sirvieron mucho, nos ayudaron mucho. Y ese fue el motivo que tuvieron que sacarlo de ahí, porque dijeron, esta gente es indomable, esta gente no van a recapacitar. Pero ya, antes del amanecer hay que estar de pie porque ya ellos evitaban mucho, los milicianos, caminar de noche. No, porque de noche, como dice el dicho, todos los gatos son prietos y tenían miedo. Ellos llegaban a un lugar donde les cogía la noche y se quedaban. Sí, al otro día cuando se levantaban volvían a su persecución. Había gente que sabían de primeros auxilios y eso, y en eso servían. El principal amigo era Luis Bacallao, alias Miche, que lo mataron. César Páez era como un hermano para mí, y habían otros que ya, la mayoría murieron
Aquí en Miami hay uno que anda perdido, que no he podido localizarlo, que se llama Amado Alfonso Gutiérrez, de Santi Espíritu, pero que hace tiempo que no sé de él. No, el 90%, el 100% casi, porque puede que ocurra algún caso, pero ellos generalizan. Ellos generalizan. Y eso no es así. Y los que más daño hacían eran ellos que acababan con los gobiernos. Este muchacho, Roberto, era muy valiente. El que yo te conté, Roberto Moreno, César Páez era muy valiente, Miche Bacallao era muy valiente también, donde quiera que había que pelear, ahí estuvieron ahí al pie de guerra. Bueno, había una cosa muy en contra de nosotros. Las armas que nosotros teníamos eran armas que, como el caso de nosotros, el grupo que se alzó con nosotros, conmigo, nos alzamos con armas americanas. Y allí si aparecía que se podía coger algún arma, eran checas y cosas de esas, pepechá y eso, que eran otros calibres extraños. Y nosotros no podíamos aprovechar eso. Si escogíamos, nosotros recogimos balas cantidad, que muchas veces ellos hasta la botaban para no cargarla, pero no había con qué armas para ponerse, no servían. Hay un pájaro que le dicen judío, que donde quiera que hay gente lo delata a uno, porque se posan cerca y empiezan a sonar. Y el guajiro sabe cuando un pájaro de eso está emitiendo un sonido que hay personas y cuando es para otra cosa. Igual que los perros cuando ladran. Con Sinesio Guachi Río, que se alzó en el Escambray, lo pasaron por Manicaragua, que él era de allí, y cuando lo llevaban por una finca que se llama La Campana, y ahí lo fusilaron. Bueno, La Campana fue que lo cogieron ellos como un centro para fusilar alzado sobre todo, alzado y colaborador. Nosotros estamos en una inferioridad numérica fenómena, y uno ya en esa parte, uno lo que tenía que tratar de pasar desapercibido, porque entonces lo que le caía era un enjambre a uno arriba. Los que luchamos contra este gobierno actual, aunque hayamos perdido, estamos orgullosos de poder haber hecho lo que hicimos, porque el tiempo nos ha dado la razón.